Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque hoy vamos a compartir un mensaje que va a cambiar nuestras vidas, que va a transformar nuestros hogares, que va a cambiar nuestros corazones y que va a hacer de nosotros unas personas diferentes. Póngase la mano en el corazón y repita conmigo: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, permíteme ver como tú quieres que vea. Espíritu Santo, permíteme hablar lo que tú quieres que hable, para así poder honrar de la manera que tú honras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Estamos en una serie llamada Mujeres de Valor, y hace 15 días iniciamos un mensaje que lo titulamos Las que nadie esperaba, y en medio de todo eran hablar de 4 mujeres en la genealogía: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar y Rahab, voy a felicitar, Samu, felicitaciones. Qué alegría mi corazón. De verdad, tengo que parar. O sea, ustedes no saben la alegría que cuando alguien que uno dice: Señor, yo oro porque Samuel venga, porque Samuel venga, y llega acá a la iglesia del Señor. Eso es un aplauso para el Señor. No, Samu, es tremendo, Dios haciendo milagros. Les sigo contando. Hablábamos de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, y estas 4 mujeres eran, la mayoría no judías, todas eran pecadoras, pero Dios las escogió a todas y a cada una de ellas para de un momento a otro incluirlas en la genealogía del Mesías. Fue especial, fue único, fue sorprendente. De un momento a otro, estas mujeres transformaron la vida de las demás personas. ¿Pero cómo? Por el Evangelio de Jesús. Hace 8 días hablamos de María, la madre del Mesías, y decíamos que si María era la madre del Mesías, nosotros debíamos de amarla, de honrarla, mas no de adorarla. ¿Por qué? Porque María fue una madre ejemplar, una mujer espiritual, y una madre y una mujer que se quedó hasta el final. Pero María tuvo 4 formas en las que respondió cuando el ángel del Señor se le apareció, y 4 formas en las que le respondió a Dios. Pensó lógicamente, aparte de pensar lógicamente, dudó honestamente, se rindió completamente a Dios y aprendió a vivir en comunidad. Se fue para donde su prima Elizabeth. Y hoy hemos titulado esta enseñanza: Honra a tu madre. Posiblemente muchos de nosotros no tenemos mamá hoy en día, muchos sí tienen mamá, pero otros hemos tenido mamás espirituales, personas que te han guardado, que te han cuidado, que han orado por ti, que te han acompañado en todo momento. En medio de eso, uno dice: wow, entonces sí tengo una mamá. Y aunque hace 8 días fue el Día de las Madres, el Día de la Madre no se puede convertir simplemente en una festividad. El Día de la Madre se tiene que convertir en todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos de honrar a nuestra mamá. ¿Sabe por qué? Porque el día que parta su mamá, todos vamos a partir. Ay, usted sí va a ir a llorar. Ay, mi mamá. Ay, ¿yo qué voy a hacer sin mi mamá? Como era de buena. Pues si ahora es buena, dígaselo, hónrela, cuídela, háblele. Yo estoy feliz de que dentro de poco voy a ir a compartir con mi mamá. Mi mamá no vive acá en este país y vamos a ir a compartir con ella. Y yo la voy a honrar, la voy a mimar, la voy a cuidar, la voy a invitar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho, que la honre. Y no significa que va a partir con el Señor. Significa solamente que la debo de honrar. ¿Por qué la debo de honrar? Porque si yo no la honro, entonces estoy desobedeciendo a Dios. Y usted dice: ¿y cómo desobedece a Dios? Yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar las formas en las que dice cómo uno muchas veces desobedece a Dios. Sin embargo, antes de eso hay muchos versículos en los cuales hablan de mujeres. Por ejemplo, Proverbios 31 del 10 al 12.
¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella se enriquecerá en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Primera de Pedro 3 del 1 al 2. De la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Este versículo solo me acuerda de mi esposa. Yo no aceptaba la palabra y mi esposa empezó a clamar por mí, y dice: entonces, cuando alguno de ellos, cuando Lucas se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de Lina hablaba sin palabras. Y así me ganó. Pedro 3:7 dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Y aunque todos esos 3 versículos que yo le acabo de mencionar hablan de esposa, cada esposa tiene un propósito: multiplicar, bendecir, engendrar. Y para usted engendrar, ¿qué necesita? ¿Un esposo? Así de sencillo. Y entonces, ¿quién es el ejemplo de los hijos? El esposo. Y posiblemente como hijos, levanten la mano todos los hijos acá. Tienen que levantarla todas, porque todas las personas vienen de alguien. Es un hijo. Y posiblemente no honramos porque nos enseñaron mal. Cada uno de nosotros como hijos deberíamos de haber aprendido de nuestro Padre terrenal a honrar a nuestras mamás. Y como no nos enseñaron, pues por eso es que hacemos lo que hacemos. Entonces, en la Biblia nos hablan de ¿cuántos mandamientos? 10. ¿Y usted cree que si en uno de los mandamientos te dice honra a tu padre y honra a tu madre, es importante? ¿Sí o no? Ya lo dijo. Y si Dios me dice haga 10 cosas, de las 10 cosas que tiene que hacer, una de ellas es honrar a su papá y a su mamá, debe ser importantísimo. Y Dios sabía que el hombre se iba a perder. Dios sabía que el hombre se iba a alejar. Y probablemente nos convertiríamos en padres degenerados. Y como nos íbamos a convertir en padres degenerados, entonces uno replica y multiplica según la especie. Y como replica y multiplica según la especie, nuestros hijos van a ser degenerados porque no les enseñamos a nuestros hijos a honrar. La honra, señores, es algo que se debe hacer a 360 grados. No importa si hoy estamos hablando solamente de honra a tu madre, hay que honrar a todas las personas por igual. Y cuando dice honra a tu padre y a tu madre, es al papá, a la mamá, pero cada una de las personas que están en este lugar merecen honra. Y hay 3 cosas que produce la honra. ¿De qué estamos hablando hoy? Honra. Quédese con esa palabra, honra. Y hay 3 cosas que produce la honra. La honra produce fe. ¿Qué produce la honra? ¿Quién necesita fe? Todos necesitamos fe. Absolutamente todos necesitamos fe. Pero ¿sabe qué sucede? Que no tenemos fe porque no honramos. Y se lo voy a demostrar. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El pueblo de Israel estaba en una esclavitud de 430 años. Y alejado de sus raíces, Dios los rescata, Dios los saca de Egipto. Y cuando los saca,
de Egipto les dice: les voy a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué es lo simpático de esto? Que las personas mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no conocían sus raíces, y como no conocían sus raíces, no sabían honrar a Dios, no sabían los mandatos que el Señor había dado. Y es que Dios siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. Entonces, como padres, nosotros, levanten la mano los padres. Todos los padres tenemos una gran responsabilidad. Representamos a Dios aquí en la tierra. Y como padres a veces no representamos bien. Por eso nuestros hijos no honran a Dios, no honran a las personas. Y para acabar de ajustar, ¿sabe qué sucede? Como dice Hebreos 3:19, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y usted dice: pero Lucas, usted me acabó de decir que la honra produce fe. Y yo le voy a decir: sí, es que un sinónimo de incredulidad es falta de fe. No pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no honraban a papá y a mamá. Pero Lucas, es que los mandamientos fueron después. Claro, pero es que Dios es padre y madre. Se lo voy a decir. Isaías 66:13. ¿Qué dice Isaías 63? Dice: los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando a ti te consuelen, es Dios cuidándote. Pero nosotros también lo llamamos Padre, porque recibimos el Espíritu, por el cual lo llamamos Abba Padre, que significa papito Dios. Pero a Jesús en otras ocasiones sí fue muy honrado y otras muy deshonrado. Y como yo te dije, la honra produce fe. Voy a contarte una historia donde Jesús fue deshonrado. Marcos capítulo 6, en los versículos 3 al 6, pero yo voy a contarte algo. Dice que Jesús salió y regresó con sus discípulos a Nazaret, a su pueblo natal. Y que el día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿dónde sacó toda esa sabiduría? Verso 3 al 6 dice: se burlaban de él. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José y Simón. Santiago, José, Judas y Simón. O sea que Jesús tuvo hermanos. Y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. El Hijo de Dios, el más poderoso, no pudo hacer milagros, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaban asombrados de su incredulidad. Jesús luego se fue a otro lugar a enseñar. La incredulidad era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que solo pudo sanar unas cuantas personas, porque no lo honraron. Pero voy a mostrarte cómo sí lo honraron. Y eso está en Lucas 7. Entonces dice que cuando Jesús terminó de decir todo, Jesús regresa a Capernaum. Y en ese tiempo había un apreciado esclavo de un oficial romano a punto de morir. Los romanos tenían presos a los judíos. Y dice que cuando el oficial oyó hablar de Jesús, simplemente le dijo a unos respetados ancianos que fueran a pedirle a Jesús que sanara a su esclavo. Y quiero leerle las porciones. Dice: los ancianos le dicen esto a Jesús: de todo corazón
le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Y le dijeron, si alguien merece ¿qué? Tu ayuda, es Él. Y usted dice, ¿por qué es Él? Porque ama al pueblo judío. Y usted dice, ¿cómo que ama al pueblo judío? Sí, y hasta construyó una sinagoga para cada uno de nosotros, para nosotros. Entonces Jesús se fue con ellos. Mire el interés. El interés era tan grande que solamente porque había construido una sinagoga, hasta los judíos que a veces lo desechaban, lo deshonraban, de un momento a otro dijo, ¿sabe qué? El que merece sanar es Él. Entonces Jesús se fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, dijo el oficial romano, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¡Wow! Señor, ni siquiera soy digno de tu encuentro, ni siquiera soy digno de que vengas a mi casa. Solo, y uno dice, uy, este man sí es creído. No. Él no se sentía digno de estar delante de la presencia de Dios. Y era un oficial romano. Y dice, lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. O vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Y al oír eso, Jesús simplemente dijo, nunca he visto una fe como esta en toda Israel. ¿Qué era eso? Honra. La honra produce fe. Y dice que al oírlo Jesús quedó asombrado y el esclavo fue sano. Realmente la generación de hoy no sabe honrar. La generación de hoy se le olvidó la honra. ¿Y saben por qué? Porque se mantienen luchando con la fe. Se mantienen todos incrédulos. Ay, ¿será que eso sí me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿Tienen incredulidad? ¿No honran? Entonces no tienen fe. Y a mí me da mucha tristeza porque a mí mucha gente me dice, ¿usted por qué tiene tanta fe? Y yo llego y digo, simplemente honro a mi Señor. Y aunque uno puede hacer lo que a uno le plazca, la generación de hoy hace lo que se les da la gana y no todo les va a edificar. Yo veo jóvenes que se ríen de sus papás. Veo jóvenes que le dicen a sus papás, ustedes son unos anticuados. Veo jóvenes que simplemente todo el tiempo son gozándoselos. ¿Y sabe qué pasa? Lo que más me gusta es el sentido del humor que tiene Dios. Porque terminan casándose esos jóvenes con mujeres que los mandan. Que los mandan. ¿Y sabe qué es lo peor? La suegra también los manda. Se casan como con Dorito, con Doña Tremebunda. Sí, y lo mandan y los mandan y los manejan con el dedo chiquito. Porque es que si no aprenden por obediencia, tienen que aprender por experiencia. Porque no honraron. Por eso se mantienen incrédulos y con poca fe. Entonces Dios disciplina. ¿Y por qué disciplina? Porque ama. Dice Hebreos 12, 5, 6. Yo disciplino al que amo y corrijo a todo aquel que recibo por hijo. Ah, ¿no quieres aprender a honrar? ¿No vas a tener fe? Ok, entonces como ella te maneja con el dedo chiquito y te manda, ahí sí vas a empezar a honrar. Y a la suegra también. Y a la familia, a la novia también. O a la esposa. Entonces aprenden. Número 2, la honra produce ¿qué? Bendición. Y me encanta eso porque Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Y eso es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Larga vida en esta tierra y que le va bien. Si honras a tu padre y a tu madre, ahí está la promesa, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra.
¿Sabe usted como hijo qué tiene que hacer? Dos cosas. Dos cosas. Obedecer y honrar. No más. Un hijo que estudia, ¿qué tiene que hacer? Obedecer y honrar. La persona que a mí me discipuló, que me mentoreó, hoy vino y me visitó. Y me visitó esta semana y yo decidí empezar a honrarlo más. Porque considero de que a veces a uno le falta y uno se relaja. Entonces yo voy a pedir un aplauso y a mi pastor Javier que se ponga de pie. No solamente me discipuló a mí, cuando nadie creía en mí en la iglesia, él fue un Bernabé para mí, como una madre consolándome. No solamente eso, Pastor Juangui, él lo llevó. Él llevó al Pastor Juangui a la iglesia. Entonces, no es Teso. Teso es el Espíritu Santo que lo utiliza él. Y Teso es que él simplemente sea sensible a la voz de Dios. Que él tenga sus oídos abiertos. Que él se disponga. Pero Dios da el querer como el hacer. Realmente es complicado obedecer. Obedecer cuesta, pero desobedecer cuesta aún más. Como hijos tenemos solamente dos cosas que hacer: obedecer y honrar. Parecen iguales, pero no son iguales. ¿Quiere que le diga cuál es la diferencia? Cuando usted vive en su casa, en la casa de sus papás, perdón, usted tiene que obedecer. No, que quiero entrarme a las 2 de la mañana. No, señor, acá la entrada es a las 11 y ya. ¿Por qué? Porque yo soy su papá y punto. Obedezca. Entonces me voy de la casa. Bien pueda. Yo lo bendigo, yo la bendigo. Cuando mi hijo Santiago, el grande, nosotros le pusimos límites. Y decir, no, es que yo quiero salir hasta más tarde. Listo, hijito, no hay problema, permíteme, yo oro por ti y tú vas a sostenerte solito. Y se fue. Hoy ya es papá. Hoy ya le toca aprender. ¿Y por qué? Porque si no aprende por obediencia, aprende por experiencia. Ya. Hoy tengo dos hijos que están al cuidado mío, Samuel y Majo. Y le digo, Samuel, la entrada es así, esto es lo que debes de hacer, los zapatos se quedan aquí. ¿Qué debe de hacer mientras está en mi casa? Obedecer. Ya, así sencillo, sencillo. No hay nada más que decir. ¿Por qué? Porque sí y punto. No hay más que decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia de honrar? Que cuando se va de la casa, ya usted hace lo que usted quiera, de acuerdo a la palabra, es lo que debería de hacer. Pero la honra debería de aumentar hacia sus padres, porque usted está en el lugar que está, porque ellos creen en usted y lo bendijeron para que usted tuviera las alas con las cuales usted puede volar. La honra debe de ser mayor cuando usted sale de la casa que cuando está en ella. Y dice Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios. ¿De quién están hablando? De Jesús. Jesús, y ahí me lo aseguran, aprendió. O sea, él no nació aprendido. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea que si Jesús es 100% Dios, 100% hombre, ¿no estaría ya listo? Pues no, porque quiso venir a vivir acá con nosotros todas esas cosas que usted y yo estamos viviendo. Jesús siempre obedeció a su Padre Celestial, pero Jesús también siempre obedeció a sus padres terrenales, José y María, y honró a 360 grados, y especialmente a sus padres. Él no le decía a José, ¿usted qué escucho? Oigan a si mi papá es Dios. No, usted no venga a decir nada, María. Mija, ustedes la escogieron, pero mi papá es Dios. Pero ¿cuántos jóvenes hay así hoy? Uy, no, mero suave.
¿No? ¿No dicen así? Uy, no. Uy, no. Esa señora, ¿qué hombre? Mira, suave. ¿Y qué es suave? No entiendo eso. Pues yo sí entiendo lo que quiere decir, pero, uy, no. Pero señor, qué hombre. No, pero qué rabia, qué rabia. ¿Y qué va a hacer con esa rabia? No puede hacer nada. Obedezca y honre. En ocasiones los jóvenes, cuando ya se van de la casa sin que los bendiga porque quieren hacer lo que se les da la gana, se refieren mal a sus padres y no lo saben honrar. ¿Y sabe qué pasa? Cuando llegan a un trabajo, porque tienen que sostenerse y el aire no van a vivir, no saben honrar a sus jefes, no saben honrar a sus superiores. Y entonces de una vez empiezan a chocar con todo el mundo. Y como padres, nosotros somos humanos, no somos perfectos, cometemos errores. Y como cometemos errores, debemos de enseñar a los hijos a honrar. Romanos 13 dice que toda persona debe someterse a autoridad. Y dice el verso 2: por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra Dios, contra Dios y hacia la autoridad que Dios ha instituido. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía ¿qué? En sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Pero usted, ¿cómo va a crecer en sabiduría, en el favor de Dios y de las personas? ¿Quiere saber cómo? ¿Quiere saber cómo? De esta manera. Luego regresó con sus padres. ¿A dónde? A Nazaret. Y vivió, dígalo duro, en obediencia. ¿A quién? Y él no dijo, uy, no, estos señores quemeras suaves. No, sujétese, aprenda. Y su madre guardó todas las cosas en el corazón. Si Jesús estaba sujeto a obediencia, ¿cuánto más nosotros debemos de sujetarnos a obediencia? ¿Cuánto más nosotros? Uy, pero es que, vea, ¿sabe qué, pastor? Usted no sabe mi papá cómo es. No, me da bandera. No, y usted no conoce a mi mamá. Señora, no me da permiso para nada. No, qué rabia. Y después cuando le dan el regalo, ay, ma, usted tan linda. No. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de estar sujetos. Nuestros padres no van a ser perfectos, son imperfectos. Mi mamá es hermosa. Para mí mi mamá es la mujer más hermosa. Así sea imprudente, así diga que yo soy el mejor hijo, y no lo soy. Así sea lo que sea, yo honro a mi mamá. ¿Por qué? Porque es mi mamá y Dios me la dio. Dios la escogió para mí. Usted tiene que darse cuenta de eso. Usted no es casualidad. Levante, ¿quién de nosotros, aparte de los que son hermanos, tiene la misma mamá? Ninguno. La misma mamá, bueno, ustedes dos, pero la misma mamá. Usted tiene la misma mamá mía, ¿no? Agradézcale a Dios por su mamá. Agradézcale, hónrela, cuídela, porque el día que parta, ahí sí que va a chillar. Ahí sí que va a chillar. No que yo le vaya a dar flores. ¿Flores a quién? A la muerta. Muerta está. Déselas en vida. No que le vaya a llevar mariachis. Mariachis. Déselos en vida. ¿Por qué después? ¿Para qué? Ah, no, que es que yo quiero hacer un paseo con ella. Bueno, entonces prográmese y hágalo. ¿Sabe que lo más lindo es que dice que el Señor es el mismo ayer? Ay, me encanta, ustedes saben la palabra. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no tiene variabilidad, no cambia. Y dice Éxodo 21:15: cualquiera que golpee a su padre o a su madre, ¿será qué? Cuando uno vivía por la ley, uy, tuki tuki lulú. ¿Cuántos golpeaban o cuántos han golpeado? No, yo no. Bueno, yo conozco
personas que han golpeado a sus papás. Y como los han golpeado, debería ser ejecutado. Conozco personas que han apuñalado. Éxodo 21:17. Cualquiera que ¿qué? Deshonre. Bueno, ya no lo golpee, pues no vaya tan lejos. A su padre o a su madre será. Ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. Reconozca que usted no ha honrado ni a su papá ni a su mamá en ocasiones. Yo soy el primero que reconozco eso. Porque es que usted la tiene que honrar siempre. Ah, no, yo en ese momento la honro. Gloria a Dios por usted en este momento. Pero en algún momento usted no la honró. En algún momento. Y el día que usted no la honró, no era, es que le pasó una. No, ejecutado. Ejecutado. En ninguno de estos versos dice honre a su padre o a su madre si es bueno, si es buena, si usted tiene el mejor papá, si usted tiene la mejor mamá, si usted de un momento a otro dice, ay, es que él no se maneja. No. Simplemente honre. Algunos hemos ido al oftalmólogo y cuando nos hacen las pruebas nos dicen, ¿tiene visión? 20/20. Otros no, otros sí. Si me regalan el piano, porfa. Y de un momento a otro dicen, no tienes visión 20/20. Para que tengas una visión 20/20 necesitas gafas, ok. Proverbios 20:20 dice, si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz. Qué densa, en la más densa oscuridad. En otra versión dice que densa oscuridad. Yo te voy a decir esto. ¿Tú qué necesitas para ver? Ojos. ¿Y tú qué necesitas para ver en el espíritu? Al espíritu. Honra. Porque si alguno insulta a su papá y a su mamá, usted ya no va a poder ver como debe de ver. Usted debe de honrar. La Biblia describe muchos tipos de personas y los tipos de personas que van a ser juzgados por Dios. Dice que son traidores, los insolentes, los arrogantes, los fanfarrones, la gente que odia a Dios y que inventan nuevas formas de pecar. Son los que van a ser juzgados por Dios. Pero ¿sabe quién más dice? Los que desobedecen a los papás. Así, usted dice, ¿dónde dice eso? Romanos 1:30. Vaya, léalo. Aquellos que desobedecen a sus papás van a ser juzgados por Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia es el mismo Señor, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Pablo le advierte a su hijo espiritual Timoteo. Pablo no tuvo hijos, pero Pablo sí tuvo discípulos, y uno de ellos era Timoteo. Y en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2 le dice de la siguiente manera: la gente solo tendrá amor. ¿Por qué? Por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, y no consideran nada sagrado. Le voy a decir algo: Dios escogió a sus papás porque Él es un buen padre y una buena madre. Entonces Él escogió a sus papás. No sea malagradecido con Dios y con sus papás. No lo sea. Yo he aprendido que los que se resisten a la autoridad acarrean condenación. Y yo no quiero que nadie sea condenado. Por eso en segunda de Pedro 3:9 dice que no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Todo lo contrario, es paciente por amor a nosotros, con tal de que ¿qué? Nos arrepintamos. Y el verso anterior dice, pues para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué nos está faltando? Honrar. Porque la honra produce fe y la honra produce bendición. Pero ahí no termina todo. En Proverbios 30:11 dice que hay una generación y no especifica cuál. Y la generación, yo la voy a leer en la Reina Valera, pero dice así: hay una generación que maldice a su padre. Ahorita lo ponemos en la NTV, porfa. Ahorita. Hay una generación que maldice a su padre y a su madre.
no bendice. Hay una generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora sí, póngame el versículo. Proverbios 11 y 17, Proverbios 30, 11 y 17 dice: algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Es una generación egoísta que dice: ¿sabe qué? Mis padres me lo deben. Mis padres, todo lo que consigan es para mí. No quiero que mis papás me entreguen nada, porque el día que me entreguen es como decir: te estoy entregando la herencia, ya voy a partir. Yo quiero que mis papás vivan. Mis papás no son perfectos, pero son los papás que Dios me dio. Y ¿sabe algo? Esos hijos que están pidiéndole a los papás: es que eso me es mío, usted me lo debe, cucho. ¿Sabe qué? Entonces, ¿para quién está trabajando? Así mismo te van a deshonrar. Cuando en la Segunda Guerra Mundial aparece Hitler, Hitler empezó a convertir a todos los padres al movimiento nazi. ¿Y sabe qué pasó? Los padres no copiaron. Entonces, ¿sabe qué hizo Hitler? Convenció a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si convencía a los jóvenes, los jóvenes deshonraban a sus padres. ¿Y sabe qué sucedía? Se voltearon todos los jóvenes al movimiento. Y eso fue una gran catástrofe. Los jóvenes se perdieron. No hubo fe, no hubo bendición. Países que nos enseñaron de la palabra, los de Europa llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos vino acá a Colombia y a Latinoamérica a enseñarnos de la palabra. Y se les está olvidando la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque hay países donde ya prohíben corregir a los hijos. Y yo me resisto a creer que en Colombia ya se esté permitiendo eso, corregir. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Cómo que dirige? Educa, guía, instruye, enseña, modélales. Padres, tenemos que modelar. ¿Usted quiere saber su hijo por qué a veces le contesta como le contesta? Porque usted es un contestón, porque usted no honra a su papá y a su mamá. ¿Usted quiere saber por qué? Porque usted es un grosero, usted es un degenerado si usted no honra. Y número 3, la honra no solo produce fe y bendición, la honra produce destino. Y todos tenemos un punto de partida y un punto de llegada, y todos tenemos un destino al cual compartirle. En Deuteronomio 5:16 dice que honremos a papá y a mamá. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, tendremos larga vida y nos irá bien. Pero Dios prometió que en esta tierra íbamos a vivir la tierra que fluye leche y miel, que Él nos iba a llevar a una tierra de leche y miel, una tierra de bendición y no de maldición, porque Él tenía planes para nosotros de bien y no de mal. Que así como son de altos los cielos de la tierra, así son de altos los caminos. Que estamos pasando dificultades, pero en Isaías capítulo 43 verso 18 dice: olvida todo lo anterior, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Crearé ríos en el desierto y manantiales en las tierras áridas, y tú le darás de beber a las bestias. ¿Y sabe de qué se trata de bestias? Aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y darle de beber no es darle comida, no, Señor. ¿Sabe qué es? Otra cosa, el Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere, que del corazón broten ríos de agua viva. Y la única persona que puede hacer eso es el Señor. La tierra prometida era el destino para los hijos de Israel,
Pero nosotros somos el remanente del pueblo de Israel. Y nosotros también nos está esperando una tierra prometida. Y hoy estamos haciendo énfasis en honrar a la mamá. Aunque debes de honrar a todos, debes de honrar a la mamá. Y te voy a pedir que hoy, después de este mensaje, salgas, llames a tu mamá, la honres, le escribas y empieces a aplicar tips que ahorita los vamos a leer de cómo hay que honrarla. En Marcos capítulo 15, unos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y dicen: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Entonces Jesús les contesta en Mateo 15, 3 al 8. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Los maestros querían que obedecieran lo que ellos querían, pero Jesús les dice: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Estaba citando Éxodo 21:17. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y ustedes anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¿Y sabe qué dijo? Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es hora de volver al Señor. Es hora de volver a honrar. Es hora de volver a decirle: ¿sabes qué, Señor? Enciende la llama de mi corazón, porque quiero honrar a papá, quiero honrar a mamá, quiero honrar a mis semejantes, quiero honrar a mis hijos, quiero honrar a mis hermanos. Sé que no son perfectos, pero los quiero honrar. Quiero honrar a mi mamá, Señor. No sé cuánto tiempo esté conmigo, y por el tiempo que esté, la debo de honrar. En ese tiempo en que Jesús habló eso, no habían ayudas del gobierno para los ancianos, no habían pensiones. Los ancianos llegaban a su vejez, y ¿sabe de quién dependían? De los hijos. Y ya los hijos no los dejaban, por eso los padres pasaban mendicidad. Y el verdadero honor nace del corazón. La honra, el verdadero honor, ¿de dónde nace? Del corazón. Y la honra es una elección diaria, un compromiso con mi corazón. Por eso Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Escoge honrar a aquellas personas que están a tu alrededor, pero escoge honrar a tu mamá, que no te rechazó cuando te cargó 9 meses y tú no podías caminar, cuando te limpió, cuando te cuidó, cuando pasó noches en velas, cuando fuiste un hijo o una hija desobediente y simplemente te alejabas y te perdiste en el mundo, pero se quedaba esperando por ti. Cuando te dio fiebre y te hacía los trasnochos que sean y los remedios caseros para hacer que la fiebre bajara. Cuando te decía: hijo, yo creo en ti. Y si tu madre no fue la mejor, no importa, hónrala, porque el Señor nunca va a dejar de cumplir su palabra. Te irá bien en la vida y tendrás largos años en la vida. Mi pastor Javier honró a doña Teresa hasta los 93, 99 años. Y yo conocí a doña Teresa, y hasta el último día fue lúcida. ¿Sabe qué decía? Ahí está el pastor Lucas. No decía: mi hijo le enseñó, me honraba. Honra a todos para que el Señor te honre.
Así en estos días mi esposa cuando compartió el Espíritu Santo, yo tengo mi servilleta está acá, mi servilleta está en la palabra, mi servilleta recuerda al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué sucede más? Mi servilleta me recuerda que hay que honrar, porque si no el Espíritu Santo se espanta y se entristece, y yo lo contristo. Y hoy quiero pedirle a toda la iglesia que nos pongamos sobre nuestros pies y que empecemos a orar por nuestras mamás. Si la banda puede subir. Y empecemos a honrarlas y empecemos a pedirle perdón a Dios por las veces que no hemos honrado. ¿Sabes algo? En ocasiones no hemos honrado, y es allí donde debemos de pedirle perdón a Dios. Porque cuando no honramos a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios, porque le estás diciendo a Dios: Dios, lo que tú me diste no me sirve. Me sirve lo que yo quiero. Me sirve un papá, una mamá permisiva. Posiblemente muchas esposas en este lugar no han honrado a tu mamá varón, es decir, a su suegra. Y yo te voy a decir, mujer, tú amas a tu esposa, a tu esposo, honra a su mamá, honra a tu suegra, hónrela. Porque si usted no la honra, usted está desobedeciendo a Dios. Usted no va a tener fe, usted no va a tener bendición, y su destino se va a dilatar más. Creo que muchas veces nos ha faltado honrar, nos ha faltado adorar al Señor, diciendo: ¿sabes qué, Señor? Mi corazón se postra. Y usted me dirá: pastor, usted no sabe cómo es mi suegra. No sé, ni me la imagino, y podrá no ser la mejor, pero es la mejor que Dios te dio para que tú la honres. Es la mejor que Dios te dio para que tú la honres. ¿Y qué tal si usted hoy clama conmigo y le decimos: Señor, honramos la mamá, la suegra, aquella que tú nos has dado, aquella que me cargó por tanto tiempo, aquella que aunque a veces me ha tratado mal, hoy la honro. Señor, yo te pido perdón las veces que no la he honrado, Señor, porque cuando yo no la he honrado, te he deshonrado a ti. No he tenido en cuenta tu palabra. Debería morir, debería ser ejecutado, pero tú has dado misericordia. Gracias por tu gracia, Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia, porque por tu gracia es que puedo nuevamente arrepentirme, honrar a mi mamá, honrar a mi hermana, honrar a mi suegra, honrar a aquella mujer que a veces no he honrado, honrar a las personas de las cuales tú me das la posibilidad de honrar nuevamente. Posiblemente, Señor, he sido desilusionado. Posiblemente, Señor, no me han tratado como esperaba o como merezco, porque soy tu hijo o tu hija. Pero no importa, Señor, yo lo voy a hacer por obediencia a ti. Yo voy a honrar como tú me pides. Yo voy a amar como tú me dices que ame. Yo voy a amar a mis enemigos. Yo voy a cuidar a aquellas personas que tú me has entregado. Y Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo de mí el hijo o la hija que tú quieres para ti. Un hijo conforme a tu voluntad, una hija conforme a tu voluntad, que honra a papá y a mamá y que sabe esperar de parte de ti lo mejor. ¿Y qué tal si juntos en adoración le entregamos nuestra mejor adoración a Dios y clamamos y le decimos: Señor, aquí estoy, heme aquí, perdona mi infidelidad?